Salve María, vamos a dar inicio a esta charla rezando un Ave María. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Humildad, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de Fátima, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hablando con el hermano Pablo sobre los últimos videos que se han publicado de estas charlas que se realizan aquí en Argentina, hubo una charla que trató sobre la humildad y habían varias preguntas, varias dudas con respecto a esta gran virtud llamada humildad. Por eso vamos a ampliar un poquito más y profundizar un poco más en esta virtud. Por eso les recomiendo que asistan primero la charla del padre Jonás y después asistan esta charla para complementar los conocimientos ya dados anteriormente y con esta intentar profundizar un poco más en esta gran virtud. Pero antes, propiamente, de comenzar a hablar sobre la humildad, es importante que nosotros tengamos muy presente, así como decía Santa Teresita del Niño Jesús, la vida es un instante entre dos eternidades. Y esto es muy importante que lo consideremos, porque si nosotros realmente queremos profundizar en el amor a Dios, queremos profundizar en la fe, queremos profundizar sobre todo en esta virtud de la humildad, tenemos que saber que estamos en este tiempo, que es un instante entre dos eternidades. Caminamos precisamente para la vida eterna, caminamos para el cielo. Y es necesario que nos preguntemos cómo estamos utilizando este tiempo que Dios nos ha dado. Y es importante que consideremos todo esto porque lamentablemente no aprovechamos bien nuestro tiempo para hacer el bien. Dios nos concedió esta vida para prepararnos para esta eternidad que Él nos prometió. Hace poco tuvimos la Semana Santa, contemplamos todo lo que nuestro Señor sufrió por nosotros, hemos contemplado la triunfante resurrección de nuestro Señor y Dios nos invita, por lo tanto, a pensar en las cosas celestiales. Y esto tiene mucha relación con esta gran virtud de la humildad. Por eso es que en el propio día de la resurrección, en una de las lecturas, precisamente San Pablo dice: buscad los bienes del cielo, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Tened los pensamientos puestos en el cielo y no en las de la tierra. Considerar y tener los pensamientos puestos en el cielo es necesario tener humildad. ¿Por qué? Porque la humildad nos ayuda precisamente a considerar la eternidad, a pensar en Dios, a llevar una vida de acuerdo a los mandamientos y de acuerdo a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Por eso, nuestro Señor, Él mismo se llamó a sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La humildad es agradable a Dios y imprescindible para nuestra santificación. El propio Santo Tomás de Aquino habla sobre la humildad y dice: la humildad es una virtud que consiste en reconocer la propia limitación y dependencia de Dios. Es el fundamento de todas las virtudes. ¿Por qué? Porque va removiendo todos los obstáculos. Y de aquí podríamos sacar ya algunos principios para profundizar un poco más en la humildad. ¿Cómo entender la humildad o cómo profundizar en ella y sobre todo cómo vivir en la humildad? Si la humildad es reconocer quiénes somos nosotros, reconocer nuestra propia miseria, reconocer nuestras limitaciones y reconocer sobre todo la dependencia que nosotros tenemos a Dios. Estas son dos cosas. Primero, vemos nuestras limitaciones y por otra vemos la grandeza de Dios. En el propio miércoles de ceniza recordamos que nosotros somos polvo y al polvo volveremos.
La propia palabra humildad, la etimología de la palabra humildad viene de humus, que significa tierra. Y esto nos recuerda que somos nada. Precisamente la humildad hace con que reconozcamos nuestras limitaciones, nuestra miseria, sin olvidarnos de la grandeza de Dios. Por eso es que cuando uno quiere acercarse a Dios, la primera condición es con humildad. Como dice también nuestro Señor, que Dios se resiste a los soberbios para dar su gracia a los humildes. Y esto es muy importante también. Si nosotros queremos alcanzar la gracia de Dios, es necesario que nosotros seamos humildes. Hay una frase muy bonita de San Agustín que dice: si quieres ser grande, comienza por ser pequeño. Si quieres construir un edificio que llega hasta el cielo, piensa primero en poner el fundamento de la humildad. Cuanto mayor sea la mole que se trate de levantar y la altura del edificio, tanto más hondo hay que cavar el cimiento. Y mientras el edificio que se construye se eleva hacia lo alto, el que cava el cimiento se abaja hasta lo más profundo. El edificio, antes de subir, se humilla, y su cúspide se erige después de la humillación. Y vemos en esta gran virtud de la humildad que es necesario primero comenzar por esta humillación. Si queremos ser santos, si queremos llevar una vida de acuerdo a los mandamientos, si queremos seguir el camino de Dios, lo primero que tenemos que hacer es ser humildes, reconocer nuestras miserias. El gran problema de la persona no ser humilde es que fácilmente se deja llevar por la soberbia, por el orgullo, que es totalmente contrario a esta virtud. Santo Tomás de Aquino coloca a la humildad en una de las virtudes cardinales de la templanza. ¿Por qué? Porque la humildad modera y refrena los impulsos a aspirar desmedidamente al deseo de excelencia. Precisamente Dios quiso colocar esto en nuestra alma, el deseo de desear las cosas más altas, el deseo de la excelencia, pero esto tiene que ser moderado. ¿Y cómo lo moderamos? A través de esta virtud de la humildad. Cuando uno se deja llevar por el orgullo, fácilmente se deja llevar desmedidamente por este deseo de excelencia, que eso se traduce de diversas maneras en nuestra vida. Justamente se cae en esa falsa humildad cuando faltamos contra la verdad. Así como decía Santa Teresa de Ávila, la humildad es caminar en la verdad. Y podríamos pensar que ser humilde es ser débil, pero es todo lo contrario. Cuando la persona es humilde, tiene verdadera fortaleza de alma. Ser humilde no es negar los talentos ni las cualidades que Dios me ha dado. Al contrario, es reconocer lo que Dios me ha dado y procurar dar de sí mismo y sobre todo crecer en amor a Dios, dando frutos de excelencia, ofrecerlos todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios ha puesto en nuestras almas. Tenemos que llegar a ese punto de excelencia en nuestra vida. Por lo tanto, es un deber y es propio también de la humildad que nos ayude y nos impulsa precisamente a ser fieles a lo que Dios nos ha dado. Muchas veces ocurre esto, que la persona como que intenta ocultar sus cualidades, pero por orgullo. O, por otra, comienza a resaltar sus defectos por orgullo, no por humildad. ¿Y por qué pasa esto? Porque la persona, en vez de colocar su intención, su deseo en dar la mayor gloria a Dios, la persona se coloca como centro de todos los acontecimientos, como centro de todas las actividades que la persona hace. Por lo tanto, ser verdaderamente humildes es reconocer todo lo que Dios nos ha dado. Humildad no es andar cabizbajo,
exagerando los defectos que tenemos. Eso también es algo que se ve muchísimo en muchas personas que comienzan a resaltar sus propios defectos, andan muchas veces tristes, andan pensando solo en sus defectos. No, ser humilde no es andar cabizbajo, triste, angustiado por los defectos que tiene. La persona que es humilde tiene esperanza en la gracia. La persona que es humilde no coloca su esperanza en sí misma, coloca su esperanza en Dios. Ser humilde tampoco es negar la propia dignidad. Esto también es otro punto importante de la verdadera humildad y también de esta falsa humildad que se camufla en esconder la propia dignidad. Primero, la dignidad que tenemos como hijos de Dios. Y esta dignidad, a través del bautismo, es lo que es un tesoro que hemos recibido de Dios, participamos de la vida divina y es necesario que nosotros valoremos profundamente, con todo amor y con todo cariño, esta dignidad de hijo de Dios. Pero junto con esto es importante la dignidad que tenemos con respecto a los demás. Tenemos que aprender a respetar y a obedecer. Porque siempre el orgullo se va entrando en nuestra vida espiritual, en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos y hace con que nosotros no vivamos con dignidad y tampoco tratemos con dignidad a los demás. Esto también es un grave error cuando la persona se deja llevar por el orgullo y no se deja influenciar y sobre todo vivir por la humildad. Humildad tampoco es caer en la pusilanimidad, que es en el fondo un pecado de la pequeñez de alma, contrario a esta virtud de la magnanimidad, que es aspirar a la grandeza de alma que Dios coloca en nuestra vida. Y es importante no dejarse llevar por esa falsa humildad de tenerse por pequeño, despreciable, pero no por amor a Dios, sino que por orgullo. Y esto también está muy relacionado con la mediocridad. Muchas personas, por orgullo y por falsa humildad, no aspiran a la perfección en el alma, no aspiran a practicar la virtud, no aspiran a cumplir el primer mandamiento de la ley de Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Muchas personas que se dejan llevar por la mediocridad, que es orgullo, aspiran a prácticamente nada. No desean grandes cosas en la vida espiritual, por lo tanto, rezan poco, aspiran a poca cosa, no desean que Dios tampoco les dé una gracia y les convierta, sino que se quedan simplemente en la mediocridad espiritual. Esto es gran orgullo contra la verdadera humildad. La verdadera humildad me lleva a desear amar a Dios sobre todas las cosas, me lleva a desear perfeccionarme en mi día a día. Precisamente los mandamientos me ayudan a crecer en la vida espiritual, pero sobre todo me ayudan a perfeccionar la propia naturaleza, a cumplir con lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Por lo tanto, ser humilde es, como dice Santa Teresa de Ávila, es caminar en la verdad, es desear la verdad y sobre todo vivir en la verdad, porque tampoco sirve que yo conozca la doctrina católica, que yo me sepa de memoria todo el Evangelio o la Biblia, si después eso no lo llevo a la práctica. Mucha gente que se dice humilde, que aparenta ser humilde, en el fondo hace todas las cosas por orgullo, por vanagloria, por deseo de aparecer y no con rectitud de corazón. Como también decía Santo Tomás, el deseo de esa excelencia sin moderación puede verse reflejado en muchas y muy diversas manifestaciones. Por ejemplo, la curiosidad, la altanería, la alegría necia, la jactancia, la apariencia de mayor santidad, la arrogancia, la presunción, la defensa de los propios pecados,
la confesión engañosa, la rebelión, el deleitarse y no pensar en la vida eterna. La persona que es humilde no coloca su esperanza en este mundo, no coloca su esperanza en las cosas terrenas, en las cosas pasajeras, en los elogios, en lo que los demás le puedan decir, sino que coloca su esperanza en Dios, en la recompensa que Dios le va a dar por sus actos, por su vida, por sus deseos, por sus intenciones, y no porque los demás le van a conceder. Y en esto me gustaría leer y rezar con ustedes una letanía que se llama Letanía de la Humildad, que fue hecha por el cardenal Merry del Val, que él fue secretario de Estado de San Pío X. Él era una persona muy culta, una persona que a los 38 años fue cardenal, que pertenecía a una muy buena familia, tenía 2 doctorados, por lo tanto, del punto de vista humano, era una persona exitosa. Fíjense lo que ocurre con este cardenal, que él en ese momento de su vida, en el auge, secretario de Estado, estar al lado del Papa, con todas las honras humanas, él hace esta letanía de la humildad. Se la voy a leer y vamos comentando un poquito sobre ella, porque aquí vamos a descubrir los malos deseos que surgen por el orgullo y es necesario cuidarse para tener una verdadera humildad. Comienza así esta letanía. Jesús manso y humilde de corazón, óyeme. Del deseo de ser estimado, líbrame Jesús. Del deseo de ser amado, líbrame Jesús. Del deseo de ser ensalzado, líbrame Jesús. Del deseo de ser respetado, líbrame Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame Jesús. Del deseo de ser preferidos a los otros, líbrame Jesús. Del deseo de ser consultado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aprobado, líbrame Jesús. Fíjense que comienza esta letanía con los deseos. Y aquí podríamos sacar un principio importante en la vida espiritual. Tenemos que cuidar de nuestras intenciones, porque allí es donde se camufla la falsa humildad, en la rectitud del corazón, en cómo hacemos las cosas, si las hacemos por amor a nosotros mismos, por egoísmo, o estamos haciendo las cosas por amor a Dios. Por lo tanto, la humildad está muy unida a la rectitud de alma, a la rectitud de corazón, a la rectitud de intenciones. Después continúa. Del temor de ser humillado, líbrame Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame Jesús. Del temor de ser rechazado, líbrame Jesús. Del temor de ser calumniado, líbrame Jesús. Del temor de ser olvidado, líbrame Jesús. Del temor de caer en ridículo, líbrame Jesús. Del temor de ser injuriado, líbrame Jesús. Del temor de ser sospechoso, líbrame Jesús. Y aquí vemos también que el cardenal Merry del Val enumera un montón de temores que podríamos tener en nuestra vida. Ser humillado, despreciado, rechazado por los demás, calumniado, olvidado, caer en el ridículo, ser injuriado, ser objeto de sospecha por los demás. Pero fíjense que todo esto debe ser por amor a Dios. Repetimos la frase de Santa Teresa: humildad es caminar en la verdad. Cuando uno decide seguir el camino de Dios, por lo tanto decide seguir el camino de la verdad, prepárese para la prueba, prepárese para la persecución, porque cuando uno sigue el camino del bien, los demás tienen 2 opciones: o admiran y siguen nuestros buenos ejemplos, o rechazan, odian y persiguen, que fue lo que ocurrió con nuestro Señor. Él mismo se hace llamar como manso y humilde de corazón. Y nosotros, si seguimos a nuestro Señor, pasaremos también por los mismos sufrimientos, mismas persecuciones, por amor a Dios. Y es importante que
venzamos y pensemos también en estos temores que tenemos a lo largo de nuestra vida. Porque a veces estos problemas ocurren en la propia familia. Queremos hacer el bien, queremos dar buen ejemplo, pero los demás nos rechazan, los demás nos calumnian o directamente nos colocan al margen, pero nosotros debemos hacer las cosas por amor a Dios para obtener no una recompensa terrena, sino que una recompensa eterna. Y continúa esta letanía. Que los otros sean más amados que yo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los otros sean más estimados que yo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los otros crezcan en la opinión del mundo y yo disminuya. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los otros sean escogidos y yo no. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los otros sean ensalzados y yo desdeñado. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los demás sean preferidos en todo y de mí no se haga caso. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los otros sean más santos que yo, con tal de que yo sea lo más santo que pueda. Jesús, dame la gracia de desearlo. Seguramente para algunos esto será un poco fuerte, desear que los otros sean amados más que yo, que los otros sean estimados más que yo, que los otros crezcan en la opinión del mundo y yo no, que los otros sean escogidos y yo no, que los otros sean ensalzados y yo no, que los otros sean preferidos mucho más que yo, o que los otros sean más santos. Sin embargo, me torno santo cuanto me fuese posible. Todo esto lo vemos en esta letanía de la humildad. Y aquí podemos sacar grandes lecciones para nuestra vida espiritual, porque debemos seguir el consejo de nuestro Señor. Debemos seguirle a Él. Él es manso y humilde de corazón. Y vemos en el Evangelio, sobre todo, un gran ejemplo para nuestra vida espiritual, un ejemplo de humildad. María Santísima, como ella también dice en el Magnificat, que Dios miró la humillación de su esclava, o la Virgen, que Dios miró la pequeñez de su servidora, y por eso Dios le concedió tanta bienaventuranza, tanta alegría, tantos dones. Y lo mismo ocurrirá con nosotros si seguimos esta gran virtud de la humildad. Si nosotros reconocemos nuestra miseria, si nosotros reconocemos lo que somos delante de Dios, si hemos pecado, si hemos fallado, pedimos perdón, nos confesamos, nos arrepentimos de corazón, será Él que nos va a llenar el alma de todos los dones y virtudes que necesitamos para nuestra santificación. Por eso que tantas veces nuestro Señor insiste, el que quiera ser el primero, que sea el último, el servidor de todos. Si quieren realmente ser exitosos en la vida, sean humildes. El mundo, el demonio, la carne nos dicen totalmente lo contrario. Si quieren ser exitosos en la vida, sean orgullosos, sean caprichosos, quieran llamar la atención sobre sí. Eso es lo que el mundo ensalza y eso es lo que el mundo desea. Pero nuestro Señor no desea eso para nosotros. Lo que Dios desea para cada uno de nosotros es la verdadera grandeza, y la verdadera grandeza se encuentra en la verdadera humildad. Si queremos ser grandes en la vida y sobre todo en la eternidad, seamos humildes. Para que un árbol, una secoya, por ejemplo, crezca muchísimo, que algunos de estos árboles crecen hasta 100 metros, es necesario tener raíces profundas. Así como el ejemplo también de San Agustín. Si para edificar una estructura muy alta es necesario primero edificar hacia abajo. Si queremos comenzar en esta virtud, tenemos que comenzar primero en nuestro interior. Tenemos que reconocer nuestra miseria, tenemos que reconocer nuestros pecados y a partir de ahí nosotros realmente vamos a crecer en esta virtud tan importante que es la madre de todas las virtudes, que es la humildad. Así como el orgullo es la madre de todos los vicios, la humildad es aquella virtud que nos ayuda a seguir verdaderamente el camino de nuestro Señor. Por eso,
en estas charlas que ustedes asisten y que nosotros realizamos con todo cariño, con todo empeño, y todo esto lo hacemos sobre todo para que ustedes puedan seguir el camino de nuestro Señor. Es necesario reflexionar en estas virtudes, es necesario profundizar en nuestra fe y sobre todo no quedarnos simplemente con conocer muchas cosas en la vida espiritual, sino que procurar llevarlo a la práctica, porque si no esto queda muy limitado en nuestra vida. Nos quedamos con conocer y después, si no lo llevamos a la práctica, eso va a durar muy poco. Si ustedes realmente quieren vivir esta virtud, tienen que comenzar todos los días, siendo humildes, rezando, pidiendo mucho a María Santísima que les ayude, porque María Santísima es un ejemplo excelente de virtud de la humildad. Ella, que tenía todo para ser orgullosa, fue escogida Madre de Dios, estaba llena de dones y virtudes. El ángel, cuando la anunció, le dijo: Ave María, llena de gracia. María Santísima, si ella no fuese virtuosa, si no fuese santa, se tragaba ese elogio del ángel y ella caía en un pecado de orgullo y de soberbia y de vanagloria tremendo. Pero vemos que María Santísima no era orgullosa, ella no esperaba nada de sí, ella se sentía pequeña delante de Dios, por lo tanto reconocía su humildad, su pequeñez delante de Dios, y eso la hizo grande. Si queremos ser grandes como Nuestra Señora, seamos pequeños. Por eso vamos a rezar especialmente por ustedes, para que de esta manera ustedes y todos nosotros alcancemos esta gran virtud de la humildad, para que de esta manera le demos gloria a Dios y no temamos lo que pueda venir en nuestra vida. Al contrario, cualquier dificultad, cualquier rechazo, como hemos escuchado aquí en esta letanía de la humildad, cualquier miedo o temor que tengamos, pidamos siempre a María Santísima que nos auxilie y pidamos al Sagrado Corazón de Jesús, ese corazón que es manso y humilde, ese corazón que tanto nos quiere, ese corazón que dio toda su sangre por nosotros. Si nosotros le pedimos con fe y humildad, le pedimos sobre todo con insistencia y perseverancia esta virtud de la humildad, Él nos va a ayudar y nos va a conceder las gracias que le pedimos. Así que por eso vamos a terminar rezando y pidiendo a María Santísima que nos conceda esta gran virtud, y para eso vamos a dar esta bendición pidiendo, implorando a María Santísima, a Nuestra Señora de la Humildad, que le conceda a cada uno de ustedes esta virtud. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María.